Libro de los Salmos, Salmo 73. ¿Es tu salmo? Me escucho bien, Rodrigo, muchas gracias. Si yo me escucho bien, el resto me leerá los labios. Gracias, amor. Con ese apoyo, Rodrigo. Mi doctor que está arriba, estamos súper bien. El Salmo 73 es un salmo donde nosotros encontramos a un hombre de Dios que se está cuestionando. La semana pasada, vamos a poner el tiempo ahí, la semana pasada vimos ese quiebre ministerial de Moisés. Cómo él sufre este quiebre tan grande que no le permite oír con claridad la palabra del Señor. Y como dice el Salmo, le fue mal en las aguas de Meriba, porque allí hicieron revelar a su espíritu. Y el hombre, a causa de la presión del ministerio, no pudo soportar, no pudo aguantar la crisis y finalmente fue excluido de entrar a la tierra prometida por no haber tenido la capacidad de, en un momento de presión, de frenarse. Quisiera que me acompañaran a leer el Salmo 73, pero no lo vamos a leer todo. Voy a leer algunas partes que me interesa resaltar, así que si me acompaña en la lectura. Salmo 73, verso 1. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los de limpio corazón. Verso 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Me salto al verso 13. Verdaderamente, dice este salmista, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Verso 14, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Verso 15, si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Verso 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Y el verso 17, si usted me ayuda a leerlo, el verso 17, lo lee junto conmigo, dice, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ello. Me acompaña a leerlo de nuevo por un asunto de aprendizaje y de memorización. Hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Verso 21, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Verso 22 dice, tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti, obviamente del Señor. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Y últimos versos, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Amén. Lo hemos dicho muchas veces, esta forma de pensar así. Todos los sacerdotes eran levitas, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Eso es una cosa interesante, porque cuando uno lee libros de Levítico, libros de Números, donde la escritura se alarga para hablar acerca del oficio, del llamado y del ministerio de estas personas, y lo hace largamente, y no se mide la escritura en detallar la forma en que ellos debían vivir, en cómo eran apartados, cómo eran separados. Y usted conoce la historia bíblica. Si partimos así como medio Esteban, ¿no? Empezar desde allá del final, usted sabe que Abraham tuvo solo 2 hijos. Su hijo, el hijo de Agar, pero en realidad su hijo Isaac. Sabe también que Isaac tuvo 2 hijos, tuvo un hijo. Isaac tuvo 2 hijos, Jacob y Esaú. Y usted también sabe que Jacob tuvo 12 hijos. Y dentro de esos 12 hijos hay un hijo que es el tercer hijo llamado Leví. Y del nombre
de la familia de Leví viene no solamente el nombre de levita, sino la asignación de una tribu que obviamente descendía de Abraham, la tribu de Leví. Leví tuvo 4 hijos y dentro de los 4 hijos que Leví tuvo, uno de ellos se llama Amram. Y de este hombre llamado Amram, que es uno de los hijos de Leví, nacieron a Aarón, Moisés y María. Pero de los otros hijos de Amram, los coatitas, los meraritas y otros más, no eran sacerdotes, aunque descendían de Leví, pero eran simplemente levitas. Solo la parte de los coatitas, descendientes de Amram y descendientes de Aarón, eran sacerdotes. Y aunque eran levitas por nacimiento, pero no todos los levitas eran sacerdotes. Ahora, lo interesante, el asunto acá es que el Señor dice la palabra. Usted puede recordar el libro de Éxodo cuando el Señor mata a todos los primogénitos de Egipto. En aquel día el Señor consagró para sí a todo primogénito de la familia de Israel. Es decir, murieron los primogénitos de los egipcios y el Señor toma el primogénito de cada familia de Israel. Pero el Señor hace algo luego, porque dice la Escritura que el lugar del hijo mayor, el lugar del primogénito de la familia de Israel, Dios toma al levita. Y es una cosa interesante, por cada levita había un hijo primogénito de Israel y solamente hay una diferencia pequeña de 273 personas. Es decir, calzaban también el primogénito de los israelitas con un levita. Solamente había una diferencia de 273 personas. Y estos levitas, dice la Escritura, son tomados en lugar de los primogénitos para servir al Señor. Ahora, el problema está en que, como les dije y me di la vuelta, no todos los levitas podían ejercer como sacerdotes, sino que ellos fueron tomados, fueron separados, fueron consagrados, fueron apartados para ayudar a los sacerdotes en el ministerio. Y una cosa tan terrible, que la separación de un levita partía desde el primer mes de nacimiento. Es decir, el levita no tenía opción de escoger o no escoger servir al Señor. Quedaba el hombre desde el nacimiento, por herencia de sangre, quedaba consagrado como un ayudante al ministerio sacerdotal, sin ser realmente un sacerdote. Es decir, la gente del ministerio, los descendientes de Aarón eran los que entraban al Santísimo, eran los que entraban detrás de la cortina, eran los que estaban con el pan, eran los que prendían las velas, eran todos los que hacían todo el ejercicio, y los levitas quedaban en una posición secundaria. Y esta es una cosa como que uno dice, como fueron separados, fueron apartados, fueron consagrados, fueron escogidos en lugar de cada primogénito, pero aún así el Señor siempre les puso un límite, porque ellos quedaban como en una nube. No podían entrar, no podían tocar, no podían mirar las cosas más sagradas, simplemente eran ayudantes del ministerio. Lo peor es que cuando Israel caminaba hacia la tierra de Canaán, Dios dice: los levitas no recibirán herencia en la tierra de Canaán. ¿Qué le parece a usted eso? Es decir, si yo pudiese, no les compraría a todos una parcela, menos a los músicos. Bueno, para que vean lo que dice ahí la Escritura, ¿no? ¿Cómo se verían los músicos que están ahí, pastor? Eso usted siempre dice que somos sus favoritos, los mejores, que cantan como usted. Pero, ¿qué piensa si todo el mundo va a recibir herencia en la tierra prometida, pero la tribu de Leví es la única que no va a recibir herencia en la tierra prometida? No recibirán heredad, no van a recibir tierra. No, porque dice el texto, porque la heredad de ellos es el Señor. La porción de ellos no es la tierra, sino que la porción de ellos es el Señor y el servicio que ellos hacen
para el Señor. Y aquí nosotros encontramos a un hombre llamado Asaf, que está en el rango intermedio, que no es un sacerdote, que aunque es levita, pero no desciende de la rama de Aarón, sino que desciende de otro de los hijos de Leví. Por lo tanto, es simplemente un levita que queda en un punto intermedio, que no tiene acceso a las cosas más sagradas, que no tiene acceso a cruzar el velo, que no tiene acceso a nada, y tiene que pagar un alto costo en el sacrificio y está consagrado todos los días de su vida para servir al Señor. Y cuando lleguen a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel, ninguno de los levitas va a recibir ningún pedazo de tierra, porque el Señor es la heredad de ellos. Ahora, déjeme graficarle más la situación de un levita. El levita vivía de la ofrenda, vivía del diezmo, pero todo eso siempre estaba condicionado a la respuesta del pueblo. Es decir, si no había avivamiento, si no había un despertar espiritual, le aseguro que los que primero sufrían era la gente del altar y del ministerio. Por eso el profeta Joel dice allí: cíñanse los lomos, lamentense sacerdotes, ministros del altar, vengan, duerman en silicio, ministros de Dios, porque es quitada de la casa de Dios la ofrenda y la libación. En los días de Joel, la ofrenda, la libación, el sacrificio fue quitada, y eso perjudicaría a los ministros del Señor, perjudicaría a los levitas, que en relación a su oficio y ministerio, sin tener tierra, sino que dependían exclusivamente del altar. Y entonces, cuando no había avivamiento, cuando no había despertar, seguro que los primeros que tenían que lamentarse eran los levitas, porque no había ofrenda, no había libación, no había sacrificio, por lo tanto no había ninguna porción para ellos. En los días del rey Ezequías, dice la escritura que hubo un gran avivamiento. Ezequías manda que el pueblo se vuelva al Señor. Ezequías manda que los sacerdotes, los levitas se santifiquen, y ocurre un gran avivamiento, un avivamiento que afectó todas las áreas de la vida de Israel como nación. Y entonces dice la palabra que el rey también mandó que trajeran las ofrendas, los diezmos, las primicias, y hubo una abundancia tan grande que la palabra dice que por 3 meses estuvieron recogiendo en montones. Y entonces me da la impresión a mí que los levitas, los sacerdotes, estaban teniendo una fiesta, porque finalmente estaban comiendo del altar. Este hombre que está acá, que es un levita, que no es un sacerdote de primer orden, llamado Asaf, que es un hombre que está asignado en los días de David, porque el salmo está basado allí, en los días de David, porque en los días de Moisés los levitas solo acarreaban, desarmaban y todo, pero en los días de David establece un turno de 24 horas. David, usted conoce la historia, el tabernáculo de David levanta un tabernáculo. Al parecer el arca estaba visible, las personas tenían más acceso a estar cerca del Señor, y David levanta 24 turnos sacerdotales, 24 ministerios que adoraron al Señor durante todos los días, durante 24 horas, y cada día se asignaba a un cantor experto, se asignaba a un sacerdote, y se asignaban a unos cuantos levitas que estuviesen cantando, que estuviesen ministrando, gente que era experta, dice la palabra. Segunda de Crónicas dice que eran expertos en el canto, eran expertos en el canto profético, eran expertos en la adoración. Y nosotros, cuando vemos a este hombre, lo encontramos allí precisamente, un hombre que vive 100% del ministerio, es un hombre que depende del altar, es un hombre que no tiene herencia en la tierra, que la herencia de él es el Señor y es el altar, y lo que él reciba de su trabajo el Señor, con eso come, vive, y tiene que llevar a la señora al supermercado. ¿Qué le parece, no? Cosa seria, porque dice el texto que este hombre, este ministro del Señor, comenzó a pensar dentro de sí, comenzó a mirar lo que realmente él no debía haber mirado jamás. Escúchenme, el Salmo dice que él no se alejó del Señor.
Con todo, dice el salmista, yo siempre estuve contigo. Nunca se alejó del Señor, nunca dejó su ministerio, pero él comenzó a mirar a los soberbios, comenzó a mirar a los ricos, comenzó a mirar a la gente que hacía muchas cosas y comenzó a ver que esa gente, aunque actuaban en rebelión contra el Señor, en la forma de él ver, él pensó y él dedujo que a esas personas le iba bien y que no sufrían y que estaban, dice el salmista, estaban tan gordos que los ojos se les saltaban de la gordura. Y entonces donde él comienza a mirar de una forma diferente, comienza a sufrir un pensamiento en la mente, y este hombre comienza, dice la escritura, por poco me deslizo. Porque estaba mirando la arrogancia de los impíos. Estaba mirando cómo la gente que no sirve al Señor son prosperados, logran las cosas con creces. Todo lo que emprenden le va bien. Y él se está mirando a sí mismo, que es un hombre que ha pagado un costo ministerial, que ha pagado un alto sacrificio. Y él dice, pareciera ser que todo lo que hago para el Señor no sirve de nada. Usted conoce el texto de Hechos de los Apóstoles. Esto es lo que puede ocurrir en la mente y en el corazón de cualquiera de nosotros que no tiene cuidado dónde pone el pensamiento y dónde pone los ojos. Porque dice el libro de Hechos de los Apóstoles que mientras ellos iban hacia la tierra de Canaán, así dice el texto de Hechos 7, mientras ellos iban a la tierra de Canaán, en sus corazones se volvieron a Egipto. Mientras iban caminando a la tierra de la promesa, a la tierra de bendición, mientras sus cuerpos físicos iban hacia allá, el corazón de ellos se había vuelto hacia la tierra de Egipto. Caminaban con el cuerpo, pero en el corazón se habían vuelto hacia Egipto. Y el libro de Hebreos dice así claramente, dice, siempre, dice el texto, no han conocido mis caminos y siempre están vagando en sus propios corazones. Mientras iban cruzando el desierto, el corazón de ellos se había vuelto a Egipto y la realidad física del desierto se había vuelto una realidad física dentro de sus mentes y sus corazones. Es decir, el desierto físico se había plasmado en el corazón de ellos y en su corazón se habían vuelto a Egipto y en su corazón estaban vagando y realmente murieron vagando en el desierto. Jesús cuenta una enseñanza que es muy práctica. Dice, y note usted que es un pensamiento, es el mundo de los pensamientos. Jesús dice, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y el hombre dijo dentro de sí, note usted, el hombre no hace nada, no hace ninguna acción. Él está viendo que ha prosperado. Y el hombre dice dentro de sí, ¿qué haré? Destruiré los graneros. No está destruyendo, no está haciendo nada. Es un mundo de sus pensamientos, es el mundo del pensar de este hombre. Y entonces él en su pensamiento dice, ¿qué haré? He prosperado mucho, destruiré los graneros y entonces edificaré otros más grandes. Y luego dijo el hombre, le diré a mi alma, alma mía, muchos bienes tienes guardados para muchos años, come, bebe y disfruta. Y entonces dice la palabra que Dios le habló. Note usted, es una realidad. Voy a decirlo así, es una realidad virtual. El hombre no ha hecho nada. El hombre solo ve que sus graneros han producido mucho, pero no ha destruido ni ha construido nada. Él está proyectando sus pensamientos. Él está pensando lo que va a hacer. Pero en esa proyección del pensamiento, Dios interviene en el pensamiento de ese hombre y en la proyección mental de ese hombre. ¿Por qué quiero decir esto? Porque a veces nosotros, estando aquí o estando en el lugar, la proyección de nuestros pensamientos, la manifestación de nuestro corazón. En nuestro corazón podemos estar aquí, pero en realidad estamos en cualquier parte. O nuestro corazón puede estar aquí, pero en realidad está vagando y está en otros lugares. El Señor le habla en la proyección del pensamiento y le dice, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, ¿de quién será todo aquello? Note,
Es una realidad solo del pensamiento. Asaf no se ha apartado del Señor. No ha abandonado su ministerio. No ha dejado de hacer lo que le corresponde hacer. Pero él está claramente está mirando la circunstancia. Acompáñenme allí al verso 21. El verso 21 del Salmo 73. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Verso 22. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Note cómo el pensamiento, cómo el vagar en el pensamiento, cómo la proyección de un pensamiento puede arrojarnos a una realidad que afectará todas las áreas de nuestra vida. Mientras dice el salmista, mientras yo pensaba en esto, mientras yo pensaba que en vano servía al Señor, mientras él pensaba que no servía de nada sacrificarse para servir al Señor, como muchos de ustedes a veces, cuando a veces nos hemos encontrado, ¿no?, como sobrecargados de trabajo, y uno los mira y a veces pareciera que me están diciendo con sus ojos: pastor, ya quisiera que hubiese un relevo, quisiera que alguien, porque parece que esto no tiene ningún provecho, no tiene ningún sentido. Así estaba Asaf mirando el lugar de vivir en la asignación, porque claro, es una asignación complicada, porque él va a depender siempre de la buena voluntad de las personas, va a depender de si hay avivamiento, va a depender si la ofrenda es buena, va a depender de la generosidad del sacerdote. Y entonces él comenzó a mirar, en lugar de mirar su ministerio, en lugar de mirar su llamamiento desde la niñez, comenzó a vagar en el corazón, comenzó a mirar lo que no tenía que mirar, y eso le provocó, dice la Escritura, una amargura tan grande, le provocó un dolor tan grande, le provocó, hermanos míos, una irracionalidad de la mente, porque dice el mismo salmista, dice: era yo como una bestia delante de ti, porque su mente le fue cambiada. Su pensamiento le fue cambiada. Y a veces, hermanos, la determinación, el resultado de lo que nosotros finalmente decidimos, es simplemente el producto de lo que hace mucho tiempo en nuestro corazón estamos pensando y estamos maquinando. Es una cosa tremenda, es una cosa tan fuerte que cuando se toma la determinación final, esto ya hace mucho tiempo ya se había determinado en el corazón. Hace mucho tiempo en que los israelitas vagaron 40 años en el desierto, pero en realidad, aunque hubiesen sido 80, 90, aunque hubiese sido un mes, 2 meses, en el corazón ellos ya se habían vuelto a la tierra de Egipto. Ahí está el salmista. Ahí está el hombre experto en la alabanza. Ahí está el hombre consagrado desde el nacimiento, dudando si el ministerio que él tiene para el Señor, que esa ingratitud, tal vez si lo veo así, porque de verdad, si lo veo así, si lo miro desde esta óptica, me parece tan injusto que esos hombres, muchos de ellos, más de cerca de 250, 7,000 y tantos, cerca de 21,000 y tantos levitas quedaban en un intermedio, que no eran ni los principales ni los últimos, pero nunca tenían la relevancia, nunca tenían la importancia, sino que siempre sus vidas fueron usadas en beneficio y en la labor de que otro iba al frente. Y a veces a nosotros nos parece complicado, nos parece difícil que siempre tengamos que hacer el trabajo pesado, que siempre tengamos que hacer el trabajo difícil, mientras a veces pensamos nosotros, mientras otros se llevan todas las glorias y todo el honor. No me diga amén, no me diga nada, sino solo piénselo. Así estaba este hombre, consagrado desde el 0 mes de vida. Y hermanos míos, nosotros estamos bajo otro pacto, es claro. No somos gente del altar por herencia, no somos
No nacen ustedes ministros, no nacen gente de la alabanza, ¿no? Obviamente en algunos hogares la tendencia es clara, ¿no? Al canto, en otros a la palabra, al servicio. En la casa mía canta mi esposa, canta mi hija mayor, canta mi yerno, canta, ahora mi hijo toca y entonces el único pájaro extraño soy yo. El que no entiende las notas, el que cuando mi hijo me empieza a hablar de música, me parece que me está hablando en otro idioma, que me está hablando cuestiones raras, cuestiones que no entiendo. A veces cuando estamos viendo algo me dice, mira papá, esa nota está, ta. Y yo digo, qué diantre, y dentro de mí digo, ¿qué me importa a mí si yo no soy músico? Pero obviamente lo escucho porque es mi hijo. Pero entiéndame, no nacen levitas. No nacen con llamado, no nacen designados por sangre ni carne. No son músicos porque nosotros seamos músicos. Son llamados al altar porque fueron separados bajo un nuevo pacto, porque fueron consagrados para servir al Señor, porque fueron apartados en algún momento del Señor. Creo yo, tengo una convicción tan profunda desde el día en que cada uno de nosotros rendimos nuestra vida al Señor. En aquel mismo día se nos asigna una gracia, un don, una capacidad, una medida de fe, y solo basta el momento oportuno para comenzar a ejercer aquello a lo que nosotros fuimos llamados. El problema está que cuando pareciera que hay injusticia, pareciera ser que las cosas no son parejas, como Asaf, que él está ministrando al Señor, pero está también mirando a la gente, pero también está mirando al rico, pero también está mirando a aquel que no sirve al Señor, pero también está mirando una infinidad de cosas que ese hombre de Dios lo están volviendo, como dice el mismo Salmo, lo están volviendo una verdadera bestia, incapaz de razonar, porque el hombre tiene el corazón y los pensamientos extraviados en Egipto, porque en su corazón está mirando lo que no tiene que mirar y está allí. Se llenó de amargura mi alma. Sentía en mi corazón punzadas dentro de mí cada vez que pensaba, cada vez hasta ahora. Dice, vuelvo a pedirles que digan conmigo, hasta que entrando en el santuario de Dios, todo el mundo del pensamiento creado en la mente de este hombre de Dios se terminó, se acabó, perdió la fuerza cuando él entró en el santuario de Dios. Seguramente le correspondió el día de su turno. Le correspondió el día en que la casa de Asaf, que esta familia de levitas les correspondía ministrar, que me imagino que están allí los que tienen el arpa, los que tienen el salterio, los que tienen los címbalos, los que tienen, y se reúnen todos los hombres consagrados al Señor, porque es el día en que les corresponde el turno. Es el día en que fueron separados por suerte, que fueron consagrados por David y un profeta, apartados para ser consagrados para ministrar el nombre del Señor. Y entonces míreme y escúcheme bien, toda esa pesadilla, todo ese mundo de pensamiento, toda esa crisis que Moisés no supo superar, porque cuando el Señor le dice: Moisés, métete en la peña, Moisés, mi presencia irá delante de ti y te daré descanso. El hombre olvidó, en la crisis ministerial, olvidó las palabras del Señor. Pero este hombre está allí, está con un mundo de pensamiento, tiene amargura, tiene resentimiento, piensa que lo que hace para el Señor es en vano, que no sirve, que no tiene ningún provecho. Pero cuando el hombre se mete en la presencia del Señor, todo cambia. Dice, hasta que entrando en la presencia del Señor,
comprendí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Cuando el hombre estaba allí, escúchenme bien, usted y yo no somos gente reaccionaria. No servimos al Señor por una reacción. Servimos al Señor por vocación, por llamamiento y por elección. Créame lo que le voy a decir. A mí nadie me puso una pistola en la cabeza y me dijo: te vas al ministerio o te pasa esto y esto otro. No, me gusta, me fascina, disfruto enormemente. Si hay alguien que está feliz esta mañana de estar aquí, soy yo, porque creo que esto es lo que realmente me activa, me vivifica, que retarda mi envejecimiento físico, que hace que mi mente se acelere, se active, porque estoy justo en el centro de lo que Dios quiere que yo haga en esta tierra. Nací para esto. Lo único que le pido al Señor: Señor, el día que se me comiencen a olvidárseme las cosas, aquel día ya no quiero vivir más. Antes quería vivir hasta los 100 años, pero cuando veo a la gente de 100 años digo: quitémosle 20 añitos mejor, Señor. Porque no encuentro razón, aparte de mi familia, mi esposa, mis hijos y mis nietos y todos los que vendrán, y verle a usted crecer. Encuentro que si hay algo que un hombre puede disfrutar de esta vida, hermanos, es estar justo en el centro de la voluntad de Dios para su vida. Todo lo demás creará una crisis en su vida. Dígame usted, muchos de los hermanos que volverán de vacaciones volverán agotados, volverán con crisis, volverán aún más empobrecidos que lo que salieron, porque pensaron que descansar y descansar y descansar. Hermanos míos, déjenme decirle, el verdadero reposo, el verdadero descanso es Cristo. Usted nació, fue creado para entrar en el santuario, y hacer lo que tiene que hacer para Dios. No tiene elección. Cualquier otra cosa producirá crisis emocional, producirá enfermedad en el cuerpo, producirá pobreza económica, porque la verdadera bendición de un hombre, de una familia, es estar justo en el centro de la voluntad de Dios, es estar justo en el centro de lo que usted nació, hermano mío. Gloria a Dios. Hasta que, dice el salmista, hasta que entrando en el santuario de Dios. Oiga, escúcheme, él no era un sacerdote, por lo tanto no podía entrar al Santísimo, pero sí tenía acceso a los atrios. Sí tenía acceso a ministrar la alabanza continua y permanente. Ese día, hermanos, ese día, junto a la familia de Obed, le correspondió la suerte de ejercer su ministerio. Y ahí está el hombre. Titi, ¿me tocas el teclado para ir terminando ya? Según yo... me quedan 12 minutos. ¿Qué me dijo? Muy rápido, muy corto. Le dejo mensaje para ustedes solos, tranquilo. Tan igual que el hermano Francisco, es el único, y aquí encontramos 3 más, ¿no? Que ojalá el servicio dure más. Dice, pastor, parece que no hubiésemos entrado y ya estamos saliendo. Es la bienaventuranza, hermanos, del nuevo, hermano. Ese nuevo, no pierda nunca ese amor, no pierda nunca esa pasión. Déjeme decirle eso, esto no se acaba, la pasión. Tal vez uno se pone más viejo, claro, usted diría: pastor, usted hace 20 años gritaba y saltaba como loco. Claro, hace 20 años tenía apenas 30 años, me daba para saltar, pero me daba para gritar. Pero déjeme decirle algo, mi corazón está tan encendido de amor por el Señor. Amo al Señor más que nunca, tengo más hambre de Dios que nunca.
nunca. Quiero aprender más la palabra. Estoy entrenando mi mente para aprender y aprender y aprender. He decidido dedicar, consagrar mi vida hasta el último día de mi vida a leer, a estudiar, a enseñar y a practicar la ley del Señor. Hermanos míos, usted no se le apague jamás ese amor por Cristo. No se le apague jamás la opción de, no se le apague jamás, porque en la casa del Señor, en la casa del Señor, entrando al santuario, exponiéndonos a la palabra, exponiéndonos al ambiente de la alabanza, exponiéndonos a la oración, el corazón de las personas cambia completamente y las nubes de pensamiento y la determinación extraña se quiebra. El hombre dice: hasta que entrando en el santuario, dígalo conmigo, hasta que entrando en el santuario de Dios. Ese día que por primera vez entré al santuario de Dios, cuando era un muchacho, 17, 19 años, no recuerdo bien, y le dije a mi amigo: yo te acompaño a la iglesia, pero te pido dos cosas: no nos sentemos adelante y no me dejes solo. Y el hombre, nos sentamos al frente y me dejó solo. Pero sabe, por primera vez en mi vida yo sentí la mano del Señor en mi corazón. Estaban orando por los enfermos y pensé, un corazón incrédulo, un hombre lleno de pecados, hermano, lleno de cuánta cosa que me da vergüenza hablarlas. Yo pensé dentro de mí: ¿de dónde esta gente tiene tanta fe? Cuando pensé eso, mi corazón comenzó a arder. Y yo, un hombre de 20 y tantos años, hermano, famoso donde vivía, famoso en muchos aspectos. ¿Se imagina usted llorando en una iglesia evangélica con hermanas dorcas y pentecostales y himnos y faldas? Pero no podía dejar de llorar, porque estaba en el santuario de Dios, porque estaba en el lugar donde todas las cosas cambian, porque estaba en el lugar donde Pablo y Silas, bajo esa condición tan terrible de opresión y esclavitud, en lugar de amargarse, comenzaron a ejercer su ministerio, comenzaron a cantar y hacer oraciones. Y entonces la oración y el cántico respondió, y respondió la tierra, respondió el cielo, respondieron las cadenas, respondió la conversión de una gente. Cualquiera de ustedes, cuando comienza a pensar, a turbarse en la mente: ay, ¿qué hago? Me voy. No, hermanos míos, entre en el santuario. Provoco a cada uno de los que ejercen un liderazgo en esta casa que no abandonen sus funciones, que no abandonen sus turnos, que no abandonen los que fueron consagrados, separados para hacer algo. Aunque usted diga: pastor, está un poquito, hermanos míos, usted no sabe lo que una persona que está con Dios puede impactar una vida, puede impactar una persona. Yo no sé cuánto impactaron mi vida, pero mi vida ahora ha impactado a cientos, a miles, otros países, otras iglesias. ¿Por qué? Porque en un momento Dios impactó mi vida. Entonces ahora sé que la vida de cualquiera que está en la presencia de Dios puede impactar, puede bendecir, puede marcar vida. Así que no deje su ministerio, no deje su llamado, no deje su vocación. No me diga: pastor, yo hasta este año no, porque hermanos, te toca entrar en el santuario, y cuando uno entra al santuario, todo cambia, todo cambia, todo cambia, todo cambia. Tengo que terminar. El salmista dice: recuerde, él no tiene derecho a tierra, él no recibió herencia en la tierra. Y entonces él dice, verso 25: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Después de estar tan turbado, pensando que había sido en vano los años de sacrificio, hermanos míos, créame que yo lo único que quisiera, que los tiempos fueran más rápidos. Lo único que me deja impotente a veces es que el tiempo se acelerase. Pero hermanos míos, sé que la vida de muchos de ustedes es tan trascendente
en esta casa. Y aunque a lo mejor nunca recibirán una herencia y una heredad tan grande, pero hermanos míos, el rostro, tu nombre, tu vida será trascendental para marcar cientos y tal vez miles de personas que habrán oído de tu fe y que tú fuiste un hombre del santuario, que fuiste una mujer del santuario, que fuiste una mujer que obligó y sujetó a sus hijos a cumplir lo que fueron asignados por Dios. Y entonces, aunque ese hombre sabía que su gran problema era que no tenía tierra, que su gran problema era la prosperidad de los impíos, que su gran problema era que él no tenía nada, cuando él entró al santuario de Dios, él entiende, dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Es mi porción, es mi herencia. Hermanos míos, los que cruzan el altar, los que se levantan temprano para buscar al Señor, las mujeres que dejando aún después de trabajar invierten tiempo, invierten sacrificio, déjeme decirle, la porción suya es el Señor Dios que está en los cielos. Y esa porción es inagotable. Déjeme resonar como hombre. ¿Usted cree que Dios será deudor de usted? ¿Usted cree que cuando usted está en el altar, Dios nos mira por usted y por sus necesidades y por las necesidades de sus hijos y por la necesidad de sus nietos? Pastor, todo el mundo hace esto, todo el mundo tiene, pero yo estoy aquí. Y entonces él dice: ¿a quién tengo yo en los cielos? Póngase de pie, por favor. ¿A quién tengo yo en los cielos? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Nada. Deuteronomio 18, 10, 8 dice: en aquel tiempo el Señor apartó la tribu de Leví para que llevase el arca del pacto de Jehová, para que estuviesen delante de Jehová para servirle y para bendecir en su nombre hasta hoy. Dice el verso 9 de Deuteronomio 10: por lo cual Leví no tuvo parte ni heredad con sus hermanos. Y dice Deuteronomio: Jehová es su heredad, como Jehová tu Dios te dijo. El Señor es tu heredad. El Señor es tu herencia. El Señor es la porción de tu copa. El Señor es la heredad que garantizará la bendición sobre tu casa, sobre los hijos de tus hijos. Lo único que usted y yo tenemos que hacer en el día malo es entrar en el altar del Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra eterna que interviene en nuestros tiempos y nuestros ciclos de vida. Señor mío, nos alineamos a tu palabra, nos alineamos a la verdad tuya, a la verdad eterna. Señor mío, levanta en medio de tu casa a todo aquel que fue llamado, que fue consagrado, que fue apartado, que nos fueron asignados, Señor, que me fueron asignados
en la eternidad, que nos fueron asignados a este ministerio, a esta congregación, que nos fueron asignados antes siquiera de que ellos nacieran o que nosotros siquiera pusiéramos un pie en esta tierra. Nos fueron asignados, nos fueron consagrados, fueron apartados para ser gente del servicio, gente de la casa, músicos, ministros, líderes, servidores, personas con llamado ministerial, que nos fueron apartados. Señor, esta mañana te rogamos, Señor, que cada uno de nosotros entre en el altar, tenga un tiempo allí de oración, una oración